hoy escuchaba en un anuncio de propaganda del Partido Socialista que culpaba directamente al Partido Popular de habernos precipitado en esta crisis. Y claro, nosotros también hicimos, me parece que fueron no sé cuántos miles de kilómetros de autovías que nos podíamos haber evitado para no tener que poner asfalto de vez en cuando y poner medidas de seguridad. Es decir, la capacidad de decir incoherencias en estos tiempos es bastante notable, ¿no? ¿Cómo se llega a esta crisis? Por factores externos e internos. Factores externos son bien conocidos por una crisis financiera, por un exceso de liquidez en los sistemas financieros del mundo. Es decir, los bancos centrales de todo el mundo, la Banca Central Europea, la Reserva Federal Norteamericana, ponen demasiado dinero en el sistema. Al poner demasiado dinero en el sistema, dan enormes facilidades de crédito, los tipos de interés son muy baratos, se dan créditos a gente que no tiene capacidad de devolver los créditos y se van creando unos problemas económicos muy grandes. Ese es el factor externo. El factor interno es el factor de que en España esta crisis está agudizada porque las reformas económicas, la liberalización del país está parada desde el año 2004, porque se niega la crisis y al que habla de que va a llegar una crisis a España se le habla y se le dice que es un antipatriota, porque después de negar la crisis no se toman las medidas adecuadas para solventar la crisis y porque efectivamente pues el país ha dejado abandonada la senda reformista, la senda de las reformas estructurales, que es la que le pueden dar efectivamente la solución de futuro. ¿Ha fallado el Estado o ha fallado el mercado? El mercado no falla. La democracia no falla cuando se elige un mal gobierno. Simplemente los electores tienen mejor o peor acierto, pero no se dice porque se elija un mal gobierno la democracia no funciona. El mercado funciona. Lo que ha fallado son, primero, los bancos centrales inyectando demasiado dinero en el sistema financiero. Segundo, han fallado los mecanismos de supervisión, que son responsabilidad del Estado. Tercero, han fallado los organismos reguladores, que es responsabilidad del Estado. Y cuarto, hay entidades financieras y empresariales que han tomado decisiones de extremo riesgo muy equivocadas. Y además ha habido comportamientos deshonestos y comportamientos fraudulentos y comportamientos inaceptables desde el punto de vista de la moral empresarial, ¿no? Por tanto, son esos factores los factores que hay que corregir. Eso no se soluciona con más intervencionismo, se soluciona pues con mejor supervisión y con mejor regulación, pero no con más intervencionismo y con menos libertad. Si le parece, vamos a regresar a ese momento en que llega el Partido Popular a la Moncloa en una situación difícil, porque tiene una mayoría, pero es una mayoría muy ajustada. ¿Cómo es la situación económica en el momento en el que José María Aznar y su equipo del Partido Popular llega al gobierno? Pues la situación económica es que nosotros heredamos el 23% de paro, más de 3 millones y pico de parados, 23% de paro, heredamos un déficit público del 7%, heredamos un endeudamiento del 70% del Producto Interno Bruto, heredamos una seguridad social con un déficit de 3.500 millones de euros, que son 500.000 millones de pesetas, y heredamos una situación en la cual no podíamos pagar las pensiones a los 2 meses de llegar. Esa es la situación que nosotros heredamos. Y no cumplíamos ninguna de las condiciones para ser miembros del euro, cuya fecha límite eran 16 meses después. Esa es la situación que nosotros heredamos. ¿Cómo revierten esa situación? Pues diciéndole al país la verdad, pero sobre todo cambiando la política económica. Nosotros tomamos decisiones muy difíciles, pero esas decisiones muy difíciles nos llevaron a que en un país donde trabajaban 12 millones de personas, 8 años después trabajaban 18 millones de personas, aunque el país del 7% de déficit había superávit, aquel país de la seguridad social quebrada había un superávit en la seguridad social y nos fuimos nosotros los que creamos el fondo de pensiones, la famosa hucha de las pensiones de la seguridad social, en que en el país del 70% de deuda del Producto Interno Bruto se había reducido por debajo del 40%, y de que el país que no cumplía ninguna de las condiciones para estar en el euro, pues en 16 meses cumplió todas las condiciones y estuvo en el euro. Y que pudimos legar a nuestros sucesores pues el país más próspero que había existido nunca en España, ¿no? Jamás había existido en España un país tan próspero, ¿no? Entonces yo no lo digo esto con ánimo, digamos, un ánimo arrogante, simplemente estoy relatando hechos. Hasta ahora todavía no he dado ninguna opinión, estoy simplemente relatando hechos y cifras, pero ese fue un cambio global de política económica en nuestro país que demostró que se podía hacer las cosas de manera distinta y que por la vía de la liberalización, de la bajada de impuestos, de la estabilidad del gasto, del control del gasto,
de las oportunidades a la gente, del retorno de la confianza, de la apertura al exterior, el país sale adelante. Vamos a entrar en el terreno, no voy a decir que no sea de los hechos, pero sí más bien de las soluciones que usted plantea. Usted habla en el libro de una reforma del mercado laboral. ¿En qué consiste esa reforma del mercado laboral? Porque resulta bastante difícil en estos días que los políticos vayan más allá de hablar de la reforma en el sentido de concretar en qué consiste. Bueno, un país, la cuestión es tan sencilla como que un país que genera 7.000 parados al día y que ha pasado de crear más empleo que Francia, Italia y Alemania juntos a crear más paro que Francia, Italia y Alemania juntos, tiene que reflexionar si su sistema laboral funciona o no funciona. En mi opinión, un país que genera 7.000, 8.000 parados todos los días, su sistema laboral no funciona. Y hay que discutirlo. Nosotros hicimos una reforma laboral pactada con los sindicatos y con los empresarios que produjo un resultado de casi 6 millones de empleos en los años. Pues ahí tienen una referencia. Pero estoy seguro que sobre la negociación colectiva, sobre la productividad, sobre las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, sobre la presencia de los sindicatos en los temas de negociación, hay muchas cuestiones en las cuales se pueden debatir y se pueden mejorar. Lo que me parece inaceptable es rechazar el debate y lo que me parece inaceptable es condenar por no querer hacer una reforma laboral cada vez a 7.000 personas todos los días en España a que se vayan al paro. Eso es me parece absolutamente inaceptable e irresponsable. ¿Va a aguantar nuestro sistema de pensiones con 7.000 personas que se van a la calle todos los días, que dejan de tributar y que por contra reciben ayudas de carácter social? No puede aguantar por una sencilla razón, porque, y esto conviene recordarlo, los pensionistas de hoy cobran su pensión no porque trabajasen durante mucho tiempo, sino porque hay trabajadores hoy que les pagan su pensión. Ellos han generado un derecho, pero ese derecho es satisfecho por la gente que trabaja hoy. Los pensionistas de mañana, entre los cuales pues nos encontraremos, pues eso esperamos, cobraremos o no cobraremos la función en función de la gente que trabaje. Si cada vez trabaja menos gente en España y cada vez hay más pensionistas en España, y cada vez es mayor el coste de las pensiones y mayor el coste de los subsidios y es menor el empleo, pues el sistema es que es imposible que funcione. Al final, vamos a ver, en el buen sentido de la palabra, financieramente, la seguridad social es una pirámide. Es una pirámide. Tú no estás, sí. Es una pirámide. Tú estás cogiendo lo que te dan hoy y pagándole a otro. Si no te dan hoy, no le puedes pagar al que le estás recibiendo hoy. Por lo tanto, la generación de empleo es vital para mantener el sistema de pensiones. Con la curva demográfica que tiene España y el actual nivel de desempleo español, el tener un acuerdo como era el Pacto de Toledo y tenerlo absolutamente inoperante, en 5 años no has hecho nada sobre el Pacto de Toledo, cuando había que efectivamente haber continuado la evolución pactada en el Pacto de Toledo para salvar justamente el sistema de pensiones en España, pues es otra historia que realmente es grave. ¿En qué medida contribuye al hecho de que se pueda corregir la crisis, de que se pueda revertir o que por el contrario se profundice la crisis el propio sistema de las autonomías, la propia ordenación territorial en España? En dos cuestiones no el propio sistema de las autonomías, sino más bien la deriva a que se ha llegado a las autonomías. En dos cuestiones muy relevantes. Una, el Estado, entendiendo el Estado, en particular el Gobierno de la Nación, ha perdido elementos de dirección en la política económica y social de España, en la política de cohesión del país. Pongamos 3 ejemplos característicos. En España se han aprobado estatutos de autonomía, por cierto, yo vuelvo a decir que me parece asombroso que el Tribunal Constitucional todavía no haya dictaminado sobre los recursos, en los cuales desde una comunidad autónoma, me da igual la que sea, desde una comunidad autónoma se le dice al Estado lo que tiene que invertir en esa comunidad autónoma. Desde el momento en que el Estado acepta eso, su tarea, digamos, de cohesión, de la inversión, de cohesión de la solidaridad interterritorial, prácticamente desaparece.